Si repasamos la estructura del tallo, recordemos que tenemos un meristema que es el cambium que fabricó y acumuló todo el xilema formado hacia el interior. Hacia la periferia formó el floema. Ahora veremos cómo aparece un segundo meristema que es el felógeno. Este va a ser el encargado de fabricar los tejidos de protección de este tallo secundario. En la periferia de la planta y en un tallo joven que inicia el crecimiento secundario, el felógeno es un meristema que se forma normalmente por desdiferenciación de células que se encuentran en la periferia, es decir, normalmente debajo de la epidermis. Este felógeno, como todo meristema, son células vivas con núcleo que tienen una alta capacidad de divisiones mitóticas y va a originar dos grupos de tejidos. Hacia la periferia va a originar células que corresponden al denominado suber o también llamado felema. Y hacia el interior, es decir, hacia el parénquima cortical, va a originar otro tejido que recibe el nombre de felodermis. El conjunto de estas tres capas, suber, felógeno y felodermis, constituyen lo que se denomina peridermis. Aquí vemos una fotografía y el esquema gráfico que lo representa, donde podemos apreciar este felógeno que fabrica suber hacia afuera y felodermis hacia adentro. Esta primera peridermis, en el caso de este ejemplo que estamos viendo, se originó debajo de la epidermis. Ahora, lo que ocurre es principalmente la característica del suber. Estas células tienen las paredes impregnadas de suberina. Esta sustancia es impermeable tanto al agua como a la difusión de los gases. Es por ello que todos los tejidos que quedan por fuera de ella mueren porque se les ve interrumpido el suministro de nutrientes. En este caso en particular, ya que es el primer felógeno que ha formado las primeras capas de suber, el tejido que queda por fuera es solo la epidermis, es decir, que esta es la primera capa que es destruida por la producción de suber. En esta fotografía podemos ver que el felógeno se formó inmediatamente debajo de la epidermis y todavía es un tallo joven, así que hacia adentro de la felodermis todavía se encuentran células o tejidos del parénquima cortical. A medida que avanza el crecimiento secundario, es decir, a medida que el cambium va originando las sucesivas capas de xilema y de floema secundario, este felógeno es progresivamente reemplazado por nuevas capas de felógeno. Lo usual es que el primer felógeno no dure toda la vida de la planta, sino que trabaja una determinada cantidad de tiempo, luego del cual aparecen nuevas capas de felógeno progresivamente hacia el interior. Como estas nuevas capas de felógeno fabricarán nuevos estratos de suber, los felógenos anteriores también van a sufrir el efecto de la desconexión por culpa de la suberina. Todo este conjunto de tejidos muertos por fuera del último felógeno funcional que ha sido fabricado recibe el nombre de ritidoma. Aquí podemos ver un inicio del felógeno, ¿sí? También viene la palabra griega genos, que significa engendrar, y felos corcho, es decir, es el meristema que origina el corcho, que es el nombre común que conocemos al suber. En general, el felógeno aparece un poco más tarde que el cambium, y el primer felógeno que es fabricado en un tallo varía de acuerdo a las distintas especies. En algunas plantas, como el peral, que estamos viendo aquí una fotografía, es la epidermis la que se encarga de diferenciar a través de divisiones mitóticas al felógeno. Aquí podemos ver células de la epidermis y algunas de ellas que están sufriendo una división periclinal, es decir, paralela a la superficie, y están formando este meristema secundario. A partir de este primer felógeno fabricado por divisiones de la epidermis se van a formar, obviamente, todas las capas de suber hacia el exterior
y la felodermis hacia el interior. Otra opción